Muy amable. Ok. Sí, sí, mejora un poco ahí la fluidez. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a hablar sobre diabetes, un enfoque desde el punto de vista de primeros auxilios y situaciones pues que nosotros debemos manejar y conocer para nuestra casa, ¿verdad? Tanto para nuestra casa o alguna jornada de voluntariado si hubiera de estos tipos o esta enfermedad. Ahí me confirman si se ve la pantalla, ¿verdad? Y en eso sí estamos bien. Correcto. Que dice diabetes generalidad de Leonardo Quiroz, ¿correcto? Sí, señor. Ok, perfecto. Listo. Entonces, para dar una definición de diabetes, la diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos que todos comparten algo entre el término diabetes de origen de la palabra agua o un lugar por donde se deposita agua. Este grupo de enfermedades comparten el orinar mucho, que se describía, digamos, de pues, historia de la medicina muchísimos años atrás. Entonces, lo que compartían no se sabía por qué, simplemente era que causaban muchas ganas de orinar, o mucha orinadera, no las ganas, sino mucha orinadera. Ok, entonces, específicamente la diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos que comparten esto, hiperglicemia. Hiper es alto, glic o gluc viene de azúcar y emia viene de sangre. Entonces, azúcar alto en sangre. Tenemos varios tipos. La diabetes tipo 1, la diabetes mellitus tipo 1, que se caracteriza por una deficiencia completa de insulina, o sea, eh, una parte del páncreas endocrino va a funcionar inadecuadamente y entonces no se va a secretar suficiente insulina y por lo tanto el azúcar va a subir niveles. Ahorita vamos a ver una imagen como para poder entender un poco mejor esto. Entonces va a subir los niveles de azúcar en sangre y las consecuencias que esto nos va a acarrear. El diabetes, y esta generalmente es hereditaria, aparece, se le puede llamar también diabetes juvenil porque generalmente aparece pues en personas jóvenes. Luego está la diabetes tipo 2, que es un grupo de trastornos que se caracteriza por una alteración en la secreción de insulina, eh, que ya adquirimos con la edad. Entonces, si comemos mucho, si no nos cuidamos con el peso, si estamos un poquitillo sedentarios, si la dieta no es la mejor, si, digamos, fumamos, tomamos o tomamos alcohol, algunas cosillas, entonces puede que comience a aparecer este tipo de diabetes ya al pasar de los años. Ahorita vamos a ver una imagen más o menos en las edades, más o menos. Existe otro tipo de diabetes mellitus que es la inducida por el embarazo, ¿verdad? O diabetes gestacional, o sea, una persona probablemente tiene un peso adecuado, todo está normal, pero resulta que durante el embarazo se registran pues niveles de azúcar alto en sangre. Entonces, a eso se le conoce como diabetes gestacional. Existe otro grupo de enfermedades que podría causarnos una hiperglicemia, como enfermedades del páncreas exocrino. Algunos tumores, por ejemplo, el insulinoma o algunos tipos de tumores, o si no, otro grupo de enfermedades como padecimientos del sistema endocrino específicamente. Entonces, no vamos a ahondar en eso, ¿verdad? No es pues el objetivo de la charla llegar a un diagnóstico específico, sino centrarnos más que todo en lo más común, que es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Ok, en Costa Rica la incidencia, hablamos que el 14.8, estos son datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, el 14 años No se está escuchando nada. o sea, si conectamos, si tenemos a todas las personas mayores de 20 años, casi que 15 personas de cada 100, perdón, van a ser. Ok, entonces hablamos, el 14.8% de la población mayor de 20 años es diabética. De ellos, una parte de ese 14.8, 10.9
tenía diagnosticada la enfermedad y casi que el 4% no conocía su padecimiento. O sea, si lo queremos dar como en ejemplo y tenemos toda la población del país mayor de 20 años, por cada 100 personas mayor de 20 años, casi que 4 personas no conocen que padecen de diabetes. Entonces, por eso es tan importante pues enfocarnos a manera de prevención y ojalá poder llegar a todos estén diagnosticados porque es una enfermedad tratable completamente que no por tenerla significa que vaya a haber problemas para siempre, sino que lo que significa es que debe haber un compromiso en el control, ¿verdad? Pero podemos hacer una vida completamente normal como una persona que no tenga diabetes. Ok, esto es tomado de la página de ameliarueda.com y ellos lo toman es un análisis de ellos, pues, de los datos de la caja. Si distribuimos a toda la población diabética que existe en el país, la principal, casi, o sea, más del 80% existe en personas mayores de 45 años. De todos los diabéticos, más del 80% está por encima de los 45 años y ahí para abajo, pues, viene más o menos ejemplificado en dónde es que se concentra esa población diabética en el país. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Ahora sí, ¿cómo se diagnostica la diabetes? Ahora, más adelante vamos a ver signos y síntomas que nos pueden alertar. Vamos a ver también complicaciones que puede traer la diabetes y vamos a ver también, pues, algunas situaciones agudas de la persona diabética que podría sufrir. Eso sí, situaciones como agudas. Las complicaciones que vemos son complicaciones crónicas a través del tiempo o los años que transcurre con niveles elevados de azúcar en sangre sin control. Entonces puede ocasionar pues ciertos daños que vamos a ver, pero hay unas situaciones que son agudas, que son las que en primeros auxilios debemos identificar y tratar si es posible. Ok. Entonces, existe digamos como una referencia o vamos a ver, o líneas internacionales sobre cuáles basar un diagnóstico. Entonces, existe la Asociación Americana de la Diabetes, la ADA, y cada cierto tiempo pues emana su criterio sobre o su publicación sobre los criterios de diagnóstico. Estos criterios están tomados, estos que se presentan en la diapositiva, están tomados de un libro que es un libro de medicina interna. Entonces, hay pues cierta similitud. Definitivamente el profesional en medicina que vaya a atender al paciente, pues él se dedicará y sabrá pues con cuáles criterios se va a basar para el diagnóstico. Entonces resulta que hay un examen que se llama glicemia y glicemia pues no significa más que azúcar en sangre. Glic o gluc, azúcar, y emia, como veíamos, sangre. Entonces, hay diferentes maneras de hacer una glicemia en las ambulancias o a veces, qué sé yo, como en alguna consulta en clínica o EVAIS. Puede ser que nos pinchen un dedillo y nos hagan un tipo, eso es una glicemia que se llama glicemia por micrométodo, que toma sangre capilar. Esa punzadita en la puntita del dedo lo que hace es tomar sangre capilar. Pero para estos diagnósticos debe ser sangre venosa. Y la sangre venosa es cuando nos van a sacar sangre, de igual EVAIS o clínica, pues, pero que nos sacan sangre del brazo y que debemos ir en ayunas. Entonces, todos estos datos son en ayunas, por llamarlo, o sea, por decirlo completamente. Y al menos, o sea, lo ideal serían 12 horas de ayuno, ¿verdad? Para poder que sea un valor fiable. Si yo no hice ayuno y comí durante la noche, pues el resultado no va a ser adecuado. Ok, resulta que si nos vamos a sacar sangre y nos sale una glucosa plasmática con ayuno, ¿verdad? En ayuno, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, digámoslo, para decirlo como en esa unidad. Y eso yo me lo tomo 2 veces, o sea, en 2 momentos diferentes, o sea, uno hoy y otro mañana, o uno hoy y el otro en un mes, o uno hoy y el otro en un año. No importa el tiempo, pero en 2 momentos diferentes, 2 glicemias por sangre venosa en ayuno real,
mayor o igual a 126 miligramos por litro, es considerado diabetes. O sea, eso es un criterio diagnóstico para diabetes. También síntomas de Leo, diabetes, que ahorita los vamos a ver. Leo, un Adelante. segundo. No, es que hay un muchacho, Javier Artavia, que está rayando la pantalla. Le agradecería, Javier. Gracias. Listo, pura vida. Existe otro que sería tener síntomas de diabetes, que ahorita los vamos a ver, más una glicemia mayor o igual a 200. O sea, yo tengo, ahorita vamos a ver polifagia, poliuria, polidipsia, esos son los síntomas, son palabras muy raras, ahorita vamos a ver qué significan. Entonces, yo tengo esos síntomas y me hacen una sola toma de una glicemia mayor a 200 y eso se podría considerar diabetes. Por supuesto que esto simplemente pues es una información de un libro y definitivamente es el profesional que los ve a ustedes quien el encargado de diagnosticar o no, ¿verdad? Una enfermedad. O sea, esto no es que digamos mañana voy a hacerme una glicemia y entonces resulta que ya soy diabético porque vi algo de lo que está acá, sino simplemente es como una información. Después, una glucosa plasmática, o sea, un nivel de azúcar en 2 horas después de haberse tomado una carga oral de azúcar de 75 gramos, obviamente es una solución preparada. Entonces, si yo me tomo esa cantidad de azúcar, no sé, a los que son, a las muchachas que son mamás o a, digamos, alguien que le pregunte a sus mamás o así, pues a los ciertos meses de embarazo le hacen esta prueba de tolerancia al azúcar. Entonces, si yo me tomo esa carga de 75 gramos de azúcar y después de 2 horas yo tengo una glicemia mayor o igual a 200, entonces eso podría considerarse diabetes. Y luego esto es algo ahí muy complejillo de explicar que se llama una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%. Esto es un examen de laboratorio, ¿verdad? Entonces ahí no vamos a entrar en detalles. El principal, pues, es este primero, que es una glucosa plasmática mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que sucede realmente? A la derecha de ustedes tienen una imagen de ese tubito rosadito que se ve ahí, es el duodeno, aproximadamente. Y por ahí a la parcilla sale el páncreas. El páncreas es una glándula anexa al sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo es un tubo que va desde la boca hasta la parte final y tiene glándulas anexas que cumplen, obviamente, funciones muy importantes. El páncreas es una glándula anexa que tiene una función tanto endocrina como exocrina. No nos vamos a meter en mucho de eso. Una glándula endocrina es aquella que vierte hormonas o sustancias en la sangre para cumplir una función y una glándula exocrina es cuando se vierten sustancias, tal vez no en sangre, sino en otros lados. Por ejemplo, las enzimas digestivas que vierte el tubo digestivo, por decirlo así, para poder explicar por qué tiene esas dos funciones. Resulta que una de las funciones del páncreas es específicamente en unas células que se llaman, unos islotes ahí, en las células beta, produce insulina. Entonces ustedes ven la primera imagen de arriba, sale insulina, que es esta, como la bolita azul, por ponerle un dibujo ahí, ¿verdad? Esa bolita azul llega a un receptor de insulina que se pega y entonces ese receptor de insulina hace que el azúcar entre a la célula. Afuera de la célula, por decirlo así, está el torrente sanguíneo, para verlo como en... Hay alguien ahí con el micrófono abierto, por si... Por aquí hay que ver que no vayan... Por favor, cerrar el micrófono. Y hay una compañera que tiene la cámara abierta. Están diciendo para que revisen a ver si está enseñando cosas que no tiene que enseñar. Entonces, por favor, cerrar. que tengan cuidado ahí. En este momento, muchachos, voy a subir el enlace para que lo llenen por asistencia. Gracias. Ok, abajo, en esta imagen de abajo, vemos la diabetes tipo 1. Entonces resulta que el páncreas no produce, resulta que al no haber insulina, no se pega el receptorcillo que viene ahí. Al no pegarse a ese receptor, no se abre la puerta para que el azúcar
entre a la célula a cumplir su tarea. Entonces, ¿qué pasa con ese azúcar? Se acumula en sangre. Por eso suben los niveles de azúcar en sangre, porque no hay suficiente insulina. Lo podríamos ver o comparar, hacer una analogía, como que la insulina son las llaves de las puertas para hacer que se abra la puerta y entre el azúcar dentro de las células o dentro de los cuartos. Si queremos hacer una analogía que estamos en una casa y los pasillos sería el torrente sanguíneo, ¿ok? Y en la imagen de abajo, que es el diabetes tipo 2, puede que haya secreción de insulina, puede que haya, puede que no haya, puede que haya cierto fallo, puede que no haya, pero hay un problema ahí, no hay una tolerancia adecuada. Entonces el receptor a la insulina puede estar un poco dañado por todos los hábitos que tenemos inadecuados y eso, al estar el receptor dañado, al no haber una tolerancia adecuada a la insulina, por llamarlo así, el azúcar tampoco puede entrar a la célula porque no se abre la puerta y entonces se acumula en sangre. Más profundamente ahí vemos a la izquierda un dibujito que hace referencia a una célula y entonces ahí tiene unos receptores que son esos en verde que dice receptores de insulina. Ahí tenemos que se pega a los receptores y cuando se pega a ese receptor se abre las puertas de los, digamos, bueno, las puertas para el azúcar. Y si entra adecuado azúcar, pues entonces el azúcar en sangre está normal. Si hubiera mucha insulina, muchísima insulina, supongamos que ahorita nosotros agarramos un frasco de insulina de algún familiar nuestro y nos inyectamos insulina, entonces al haber un exceso de insulina, el azúcar va a entrar completamente todo a la célula porque hay un exceso de llaves, va a entrar todo a todas las células adentro. ¿Y qué pasa con el azúcar en sangre? Baja demasiado y un azúcar en sangre muy bajo, menor a 60 miligramos por decilitro, un azúcar tan bajo va a provocar que estemos inconscientes, que convulsionemos, que sudemos mucho, que tengamos alteración del estado de conciencia, que se nos suba la presión, que se aumente la frecuencia cardíaca. Ocasiona una emergencia real que debe atenderse con prontitud. Ok, ahora sí, tenemos consecuencias de una diabetes no tratada. Esto es muy importante decirlo, ¿verdad? Es una diabetes no tratada, no controlada. Si resulta que yo soy diabético y no quiero seguirme el tratamiento, o yo soy diabético y pues no me apego adecuadamente al tratamiento, entonces puedo tener ciertas consecuencias a través del tiempo, conforme más tiempo pase. Entonces, si yo siempre tengo niveles muy altos de azúcar, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, sin preocuparme por bajarlos y seguir un tratamiento adecuado, resulta que puedo tener complicaciones en ojos, por ejemplo, una retinopatía diabética es una causa común de alteración en la visión en adultos jóvenes. Complicaciones renales, como por ejemplo una insuficiencia renal, es una de las causas principales de insuficiencia renal en adultos jóvenes. Consecuencias neurológicas, por ejemplo, algunos trastornos en la sensibilidad en diferentes partes del cuerpo, al desmielinizarse las vainas nerviosas. Podemos tener también consecuencias gastrointestinales, geniturinarias, cardiovasculares, también en extremidades, también complicaciones en piel, complicaciones dentales. Entonces es importante mantener nuestra enfermedad tratada adecuadamente. ¿Y cómo la trato adecuadamente? Bueno, ahora vamos a ver algunos consejos. ¿Cómo podría o cuáles son los síntomas de esta diabetes? Entonces incluyen poliuria, poli es mucho, uria es orines, digámoslo así. Entonces, poliuria, ¿qué significa? Orinar mucho. Polidipsia, ¿qué significa? Tener mucha sed. Pérdida de peso inexplicable, ¿verdad? Fatiga, debilidad, visión borrosa, infecciones superficiales en piel muy frecuentes, mala cicatrización de las heridas. Bueno, es posible que algunos de ustedes me digan, la puña, pero yo tomo mucha agua y orino mucho. Bueno, sí, si nosotros tomamos mucho líquido, vamos a orinar también bastante.
Entonces no significa, o sea, definitivamente necesitamos la valoración de un profesional, ¿verdad? No significa que si tenemos 2 de estos o 3 de estos hay que salir corriendo para el hospital, sino que pues si tienen alguna duda pues deben consultarle a un médico, por supuesto. Continuamos entonces, dentro de los síntomas, eso era diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, temprano, los síntomas pueden ser más sutiles, no tan marcados como los que vimos antes, y pueden consistir en fatiga, mala cicatrización de heridas y parestesias. Las parestesias es la sensación anormal, como hormigueos en ambos brazos o piernas. Entonces hay que prestar atención. Claro, también se puede ver parestesias por alteración, no sé, exceso de colesterol, por respirar muy rápido, ¿verdad? No significa que si se nos duermen las manos es porque somos diabéticos, sino, bueno, ante la duda y si hay una carga genética importante, porque mis familiares son diabéticos, ¿verdad? Los que tengan que ver con la herencia genética, pues entonces debería acudir al centro médico a atención primaria, que sería VAIS o así, para poder llegar si tuviera la duda, por supuesto. Y eso sí, definitivamente la falta de síntomas específicos, ¿verdad? Así como decir, de fijo, cuando tenga esto es porque es diabetes, esa falta de síntomas específicos es la principal razón para el retraso en el diagnóstico. Entonces, por eso es importante estar vigilantes. Muchas veces es un hallazgo incidental. Ustedes fueron al médico o pidieron ambulancia porque se sintieron mal y dentro de las evaluaciones le hacen una glicemia por micrométodo y salió altilla. No es que con esa glicemia ya fijo es diabético, ¿no? Pero puede que esa glicemia pues alerte. Entonces le dirán, ah, mira, sí está un poco altita, qué sé yo, 150, pero es mejor pues que consulte al médico para que, ¿verdad? le haga la investigación adecuada, toda la historia clínica y le envíe los exámenes que sean adecuados. Ahora sí, hay complicaciones agudas que nosotros podemos tener. Esas complicaciones agudas se van hacia dos lados. Si el azúcar se me sube tantísimo, pero tanto, ¿verdad? O sea, más de 300, o el azúcar se bajó mucho, ¿ok? Para que el azúcar se baje, eso ocurre en minutos, como les decía ahora. Si yo soy diabético y me inyecto insulina y yo me la indicación, el proceso como tal es que debo inyectarme insulina, hay un tipo de insulina que así es, entonces no es que todas sean así, ¿verdad? Sino que eso depende del esquema de tratamiento y demás, pero hay un tipo de insulina que, digamos, yo debo inyectármelo 15 minutos antes de la comida. Entonces, supongamos que yo me lo inyecté adecuadamente 15 minutos antes y tengo la comida lista, pero por alguna razón no comí. Por alguna razón hubo alguna distracción, hubo algún problema o no sé, se me cayó la comida y tuve que mandar a pedir y entonces se retrasó. Eso puede ocasionar en minutos que el azúcar se baje tanto que ocasione los síntomas. Pero el azúcar alto sí requiere más tiempo. No sé si me explico bien en eso. Entonces, no significa que si yo me como un chocolate, el azúcar me va a llegar a 400. No, para que el azúcar esté en 400 es porque yo tengo mucho tiempo sin control y obviamente puede representar un problema serio para la salud. Pero la hipoglicemia, o sea, el azúcar bajo, sí es porque yo en 5 minutos no hice algo. Por ejemplo, soy diabético, me inyecto en la mañana y en la noche las unidades que me dice el médico, pero hoy no he comido porque resulta que tengo diarrea. Y entonces no he querido comer porque me duele el estómago y me inyecto insulina. Entonces, recordando las imágenes de antes, si tengo un exceso de insulina, todo el azúcar que hay en sangre va a ingresar a las células y se baja el azúcar en sangre a tales niveles que pueden ocasionar que un paciente esté inconsciente, convulsione, esté agresivo, alteración del estado de conciencia y demás. Aquí vemos los signos y síntomas. Resulta que tenemos entonces para la hipoglicemia mucha sudoración, palidez, hay irritabilidad, eso podríamos decir alteración del estado de conciencia, el paciente se puede poner agresivo. Nosotros teníamos íbamos a ver un paciente que era cinta negra en karate y cuando se le bajaba el azúcar, se ponía agresivo y los que llegábamos
nos atacaba, ¿verdad? No, obviamente no era el propio, no era nada, es una cuestión de una condición pues que él tiene, que es una emergencia y tenemos manera de cómo poder atenderlo, por supuesto. Nos va a dar mucha hambre porque podría, en la parte inicial, pues el organismo va a tratar de suplir lo que le está haciendo falta. Puede haber también falta de coordinación, o todo eso se engloba en alteración de esta conciencia, y puede haber somnolencia. En la hiperglicemia, si el azúcar está alto, va a dar mucha sed, va a dar boca seca, puede dar debilidad, puede dar dolor de cabeza, puede dar visión borrosa, puede dar ganas de orinar frecuentemente, también puede dar alteración del estado de conciencia en casos graves, puede verse y requieren evidentemente pues solicitud de ayuda a una ambulancia para ser trasladado a un centro médico. En algunas ocasiones, si la unidad que llega es unidad de soporte avanzado y tenemos una hipoglicemia, lo vamos a tratar con prácticamente es azúcar, digamos dextrosa al 50 en la escena, intravenoso eh, para poder tratar. Si tuviéramos duda es un paciente diabético, si tuviéramos duda entre un paciente si tiene el azúcar bajo o el azúcar alto, si tuviéramos duda y se siente mal y está un poco mareado, y el paciente tolera la vía oral, está despierto y no logramos identificar si es azúcar bajo o azúcar alto, igual podríamos darle una bebida azucarada a tomar, un poco de azúcar disuelto en agua o alguna bebida que contenga azúcar. Si está despierto, ¿verdad? Y si es una persona diabética, que no logramos determinar si es azúcar alto o bajo. ¿Basado en qué? Bueno, si yo tuviera el azúcar tan bajo como 40, digamos como 50, que me cause debilidad, y yo tomo un vaso de agua azucarada porque estoy despierto, ¿verdad? Soy claro, estoy despierto y puedo tragar, o sea, tolero la vía oral. Y entonces de 50 subió a 70, o sea, subió en 20 miligramos por decilitro, pues gran ayuda le hice al paciente. O sea, eso es una gran ayuda. Si nos vamos del otro lado y teníamos duda y no sabíamos si era azúcar bajo o alto y le dimos azúcar, pero lo que tenía, el problema que tenía era azúcar alto, pues realmente pasar de 300 a 320 no va a hacer mayor el daño. No sé si me explico en ese ejercicio. ¿Cómo podemos saber si es azúcar bajo o alto? Bueno, la historia del paciente, ¿verdad? Si es un paciente diabético que se inyecta insulina y que no ha comido, podemos fácilmente decir que se le ha bajado el azúcar. No siempre será así, pero podemos decir fácilmente eso. Y por el contrario, si tenemos un paciente que es diabético, que no sigue adecuadamente su tratamiento y come bastante copiosamente, ¿verdad? Y tiene sobrepeso y demás, podríamos suponer convenientemente pues que lo que tiene es azúcar alto. Ahora sí, ¿qué podemos hacer en primeros auxilios? Definitivamente es algo muy básico, ¿verdad? Lo que hemos visto, pues, que no es que vamos a diagnosticar a un paciente diabético y ya no, sino que ante una emergencia, ¿qué podemos hacer? Siempre tenemos que asegurar escena. Si el paciente está inconsciente, debemos colocarlo en posición de seguridad, que eso es de medio lado. Debemos definitivamente solicitar ayuda. Si podemos de alguna manera tomar signos vitales, ¿verdad? Como saber si tiene pulso y si respira, es sumamente importante. Y de acuerdo a los signos y síntomas e historia, intentar determinar si es azúcar alto o azúcar bajo. Y si tolera la vía oral y es azúcar bajo, pues entonces podemos darle alguna bebida azucarada y eso le va a funcionar. Eso sí, ¿verdad? Puede ser, o sea, lo ideal es que sea bebida. Un confite no se recomienda mucho porque podría ocasionar una obstrucción de vía aérea y ser una emergencia más bien, ¿verdad? Sí, y más si el paciente, o sea, digamos, si pasa de estar consciente a estar inconsciente. De mi parte, Jonathan, era lo que tenía preparado para diabetes desde el enfoque de primeros auxilios y entonces me imagino que hay preguntas. Sí, vamos a verlas, Leo, porque ahí sí hay varias. Vamos a ver. Tengo que devolverme un poquito. Y lo tenemos un poquito menos de 15 minutos. Bueno, voy a empezar aquí a las 6:18 más o menos.
Ok. Dice, aquí hay una pregunta, si tuviera algunos síntomas de diabetes, ¿significa que puede que tenga diabetes o puede que tenga esos síntomas por otros factores? Claro, podría ser, por eso les decía lo de la consulta con el médico, podría ser cualquier otro tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces, ahorita dimos un grupo de signos y síntomas. Es posible que muchas enfermedades den esto, también algunos de estos signos y síntomas. Entonces, sí, definitivamente la consulta con el médico es necesaria si tiene alguna duda, ¿verdad? ¿La diabetes se puede heredar? Ujú. Hay una parte, especialmente diabetes tipo 1, que puede ser hereditaria. Hay algunos también trastornos genéticos, definitivamente, que pueden ocasionar diabetes. Ujú. No entiendo esta. ¿Qué pasa si uno da tiempo por 24 horas? No, no lo entiendo. No, yo tampoco, no sé cuál tiempo. Ok. Cuando ¿Por qué uno... hora vas, Jonathan, para seguirte aquí? Ah, ¿Por perdón. cuál hora vas para seguirte aquí? 6 y ¿Por cuál 18. hora vas para seguirte? 6 y 18 todavía. Eh, Ok, cuan- ok. Cuando uno realiza los exámenes y salen alterados, ¿es causa de lo que se comió en esos días o solo es un mito? Bueno, depende de las horas, ¿verdad? Lo ideal es que sea con 12 horas de ayuno, entonces también habría que ver. Este, y si tiene duda, pues volver a consultar al médico para ver si lo vuelve a enviar, sería lo mejor. Denis dice, es alto factor que sí, me imagino que es que le está contestando el que hizo la pregunta. ¿Ok? En qué momento se hace incontrolable naturalmente y se necesita inyectar insulina? No, eso lo decide mejor el médico, ¿verdad? Y definitivamente, si el examen sale alterado, digamos, si la glicemia sale alterada, con dos oportunidades que salga mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, requiere tratamiento. El tratamiento lo definirá el médico. Puede ser tomar, o sea, hay medicamentos vía oral que podría, o hay pues ya inyección de insulina si fuera lo adecuado. Sí vale la pena tratar lo más pronto posible y mejorar los hábitos de vida, ¿verdad? De comida saludable, de hacer ejercicio, de controlar el peso y para no llegar a, digamos, como a utilizar grandes dosis, pues, de medicación, pero sí vale la pena. Yo la semana pasada estuve con COVID. ¿Cómo afecta mi condición ya que soy diabética, mellitus 2? Ok, bueno, definitivamente la diabetes es uno de los factores de riesgo para tener un COVID pues complicado, entonces es un factor de riesgo, no significa que de hecho ya sí va a pasar, ¿verdad? Entonces pues requiere control. Eh, no sé cuál condición. En este caso la diabetes pues podría darle una condición de mayor complejidad a la enfermedad por coronavirus. Sí, lo que pregunta ella es que si puede afectarla después de que pasó el COVID. Ante eso no hay evidencia científica todavía. Hay muchas personas que sí, hay otras que no, apenas se está recogiendo información y en un tiempo me imagino que la Organización Mundial de la Salud podrá dar ciertos datos en ciertas personas que son hipertensas, que son diabéticas, que son obesas, por cuando tengan resultados de todas partes del mundo que indiquen que las personas diabéticas sufrieron esto, que las personas hipertensas sufrieron esto, pero no es una regla que la persona sufra algo después del COVID. Claro, Me diagnosticaron diabetes, ¿la tendré por toda la vida? vamos a ver. ¿A dónde estamos en esa? Para ver aquí la hora. Pero 6 y de 23. momento, 6 y 20. A ver, yo estaba por las 6 y 25, con razón no la encontraba. Elisa Romero, es probable que sí, dependiendo del tipo de diabetes que sea. Como vimos, pues hay varios tipos, ¿verdad? Es probable que sí, pero especialmente en diabetes, o sea, o específicamente en diabetes tipo 2 puede que llegue a controlarse, pero eso definitivamente solo lo decide el médico que la trata, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay poca azúcar y se le baja la presión? Mm, No sé cómo, no, digamos, no le comprendería la pregunta. Puede haber una hipoglicemia o puede haber una hipotensión.
La pregunta es que si una Oh. persona está con el azúcar baja y se le baja la presión al mismo tiempo, ¿no? Sí, es que por eso le explicaba más bien que pues, se baja el azúcar, se desencadena o hay una descarga adrenérgica para poder suplir las necesidades y más bien la presión tiende a estar alta. Lo que pasa es que cuando tenemos alguna sensación de desvanecimiento es común que nos digan, ah, se le bajó el azúcar o ah, se les bajó la presión, pero no realmente porque eso sea lo que sucedió. Me explico. De hecho, en una persona sana no tiene por qué bajarse el azúcar porque sí, así, de cualquier manera. Correcto. Entonces, eso no es común. Y luego, muchas veces cuando se nos baja la presión es porque lo que tenemos se acompaña de presión baja, no porque la presión baja sea, no porque el bajonazo de presión eh, sea lo que nos esté causando el malestar. No sé si me explico. Correcto. ¿Por qué se baja el azúcar? Una vez me pasó y sudaba frío y casi me desmayo. Única vez, pero ni idea por qué me pasó. Bueno, habría que ver cómo estaba el valor de azúcar, si realmente estaba bajo, ¿verdad? Y entonces, como hablábamos ahora, pues en una persona que no es diabética, es infrecuente que se baje el azúcar por sí solo. Entonces habría que ver qué sucedió en el momento, porque podría tratarse de una lipotimia y las causas de lipotimia son muchísimas, ¿verdad? La diabetes al pasar los años es causa de otras enfermedades. Podría ser causa o podría agravar otras enfermedades o ser también factor de riesgo para sufrir infartos o algunos otros problemas. Que esa Pero es no como, tratada, ¿verdad? Es o sea, sí me gustaría, ¿verdad? Que quede como muy claro que eso sí, una diabetes no tratada o tratada inadecuadamente. O sea, que yo nunca logro tener los niveles de azúcar en valores normales. Si yo soy una persona que me comprometo, ¿verdad? Y tengo los valores de azúcar siempre bajos o sea, adecuados y hago caso a las recomendaciones del médico y acudo frecuentemente a citas y mantengo siempre un nivel de azúcar adecuado, no tiene por qué presentar ningún problema, ¿verdad? soy de las personas que si no he comido algo o un día que no haya comido algo por tiempo, mi cuerpo empieza a temblar y tengo que comer algo porque siento que me Ujú, descompongo y mi hermano es igual. Y en exámenes salimos bien y hasta dono ujú. sangre. Sí, correcto. Básicamente todas las personas reaccionamos diferente y si no hemos comido y no tenemos pues un azúcar a la carta, entonces se inician procesos de poder extraer de las reservas el azúcar para poder suplir las necesidades de la célula que siempre van a estar, aunque estemos durmiendo, ocupan algunas células alimento. Los que son Entonces sí, es posible que haya gente que tolere. Los que son Ujú. diabéticos es probable que se les baje la presión o que padezcan de presión alta. No necesariamente. Eh, digamos, no son, o pueden existir concomitantes. O sea, yo puedo ser diabético e hipertenso, pero no porque la diabetes me provoque presión alta. No sé si me explico. Sí, buenas. En Ujú. ocasiones me dan convulsiones, el cuerpo me da señales de que en cualquier momento empieza, pero si como azúcar o algo dulce, se pasa. Es normal entonces. Recientemente me hice exámenes y no tengo el azúcar alterado. Bueno, es que habría que ver el caso y definitivamente el médico que la valore tomará las decisiones, ¿verdad? Pero muchas veces podemos relacionar que después del evento o digamos después de A viene B. Entonces, después de comer algo dulce me sentí mejor, pero no tenemos realmente cómo comprobarlo. La única manera de comprobarlo es decir, bueno, sí, se me bajó el azúcar, que no es común que a alguien se le baje el azúcar si es sano y no utiliza algún hipoglucemiante. Entonces, la única manera sería comprobar de, se me bajó el azúcar con un examen, comí algo dulce y ahora se me subió y en tanto con un examen. Entonces puede que lo relacionemos. Si se siente bien y tolera la vía oral, pues adelante, pero podría que no tenga relación. Leo, ya son las 6:45. Pregunta a manera de resumen o muy Ajá. superficialmente, ¿cuándo se le va a prescribir ejercicio a una persona diabética? ¿Cuáles son las previsiones más importantes a tomar en cuenta? Ejercicios que es mejor no prescribir. Consideraciones pre, durante, post.
o algún otro tipo de detalle relevante? Bueno, aquí hay algo muy importante, muy, muy importante. En las sesiones anteriores hemos visto pues que el ejercicio requiere un consumo de energía alto. En la diabetes, depende del tipo que tenga y depende del tipo de paciente, pues las restricciones van a ser las mismas que para una persona normal. Por decir algo, y si yo tengo una rodilla dañada, pues no voy a hacer ejercicio de alto impacto, por ejemplo. Pero lo que sí es importante es comunicarle al médico que la trata, porque si yo me inyecto insulina, yo me inyecto una cantidad estable de insulina para cierta ingesta alimenticia y para cierto gasto calórico. El páncreas en condiciones normales puede estar sensando y si hay mucho azúcar, secreta mucha insulina. Si hay poco azúcar, secreta poca insulina. Pero como se inyectan, digamos, si yo fuera un diabético que me inyecto unidades fijas de insulina, entonces sí requiero consulta médica para no excederme y no causar ahí sí que se me baje el azúcar, si hago un ejercicio exagerado. A Entonces sí, veces, ahí la consulta será con el médico. a veces voy sin desayunar a hacer mandados y luego me pongo muy mal. Empiezo a sudar frío y me descompongo. Un día que me puse así, me hice la prueba de azúcar y la tenía en 64. He querido hacerme la prueba Ujú. del líquido que nos dan a tomar, pero soy intolerante a ese líquido. Ujú. Solo de pensar que me tengo que tomar eso me da algo feo, que no me permite tomármelo. Sí, sí, no, pero glicemia en 64 está súper bien. Ujú. Eh, Buenas noches. Por parte de la familia de mi padre, todos tienen diabetes. Muchos de mis tíos tienen diabetes desde que eran jóvenes, pero una de mis tías se le diagnosticó diabetes hace 2 años. Mi pregunta es, ¿por qué hay personas que tienen antecedentes familiares de esta enfermedad y la terminan desarrollando hasta estar mayores? Mi tía tenía 65 años Bueno, cuando me dijeron. hay muchos tipos de diabetes, algunas van a ser hereditarias, otras no. Entonces, y también eso se explicaría genéticamente, pues dependiendo de la dominancia de la enfermedad como tal. Entonces, al igual como o haciendo alguna especie de comparación, el tipo digamos, de cruces en genética, entonces podría que dependiendo de ciertos tipos de genes o de cruces de genes no va a desarrollar una enfermedad y en ocasiones sí, ¿verdad? Igual los tipos de sangre. Entonces eso podría responder a la pregunta. ¿Verdad que la hipertensión y la diabetes están relacionadas? ¿Y a qué se debe esa relación? Que son primas. Son factores de riesgo y pueden englobarse dentro de digamos, un padecimiento ahí de cierto tipo de pacientes o síndrome metabólico, pues. Esa es la única relación, ¿verdad? Y que ambos son factores de riesgo, pues, para sufrir enfermedades cardiovasculares. Sí, hay personas que tienen todos los padecimientos, ¿verdad? Que son hipertensos, son diabéticos, tienen colesterol elevado. Hay otros que solo tienen diabetes y otros que solo tienen hipertensión y otros que solo tienen colesterol. Entonces, sería muy difícil definir eso. ¿Por qué la diabetes mancha la piel en Ujú. las personas, como en la cara o el cuello? Sí, hay alguna resistencia a la insulina que provoca eso que se llama nigricans. Vamos a ver. Ay, bueno, me quedó de tarea esta respuesta. Bueno, ok, vamos con esta. ¿Por qué se dice que una persona diabética, si tiene una Vamos a herida, es ver. probable que pierda la parte donde tiene la Nigricans, es que no herida? me acuerdo. Ajá. ¿Escuchaste, Leo? Una herida es probable que pierda la parte donde tiene la herida. Bueno, vamos a ver. Es posible que como complicación haya un retraso en la cicatrización y es posible que como complicación haya también una sobreinfección en una herida normal y también es posible que la sensibilidad al dolor se vea alterada. Entonces, por todas esas razones, es probable que se ocasione alguna necrosis del tejido si no se tratan adecuadamente eh, las heridas en partes distales. Entonces, puede que, digamos, el paciente diabético ande en chancletas, se golpee un poco un tobillo, no se dio cuenta, pero eso pasó días atrás, no sanó adecuadamente, no siente dolor, no se hace adecuadamente y puede venir una infección y podría ocasionar entonces tipo, la decisión de hacer la amputación. Prueba en sangre mayor de 6,5 de hemoglobina glicolizada. ¿Se diagnostica diabetes? Ajá.
Sí, de 6.5% de hemoglobina glicosilada sería un criterio, según lo que vimos ahí, ¿verdad? Definitivamente esto queda a criterio del médico, ¿verdad? Por supuesto que los ve. ¿Sería posible devolver la presentación un par de segundos por diapositiva para tomar pantalla? Creo que hay gente que ocupa, no sé cuál diapositiva Ok. quieren ver. Sí, yo vi una y puse esta de primeros auxilios que podemos hacer. Estas son las complicaciones agudas. Estos son los síntomas. Ahí le doy como 5 segundos a cada una. El, Esto es la... el hipotiroidismo incrementa la posibilidad de padecer diabetes. Ay, eso es una muy buena pregunta. No sé si a Hillary mejor nos comunicamos o de alguna manera por correo, Jonathan, o a través suyo para poderle dar respuesta a esa pregunta, Bueno, que me manden porque es complejo Ajá. Ah, bueno, yo te envío la presentación, Jonathan, y tal vez te la pueda compartir. sí, yo se la puedo pasar luego a los encargados de cada programa para que ellos la... Ujú. Principalmente, digamos, el hipotiroidismo podría favorecer la aparición de diabetes mellitus tipo 2. Podría, ¿verdad? acabo de Entonces, poner, sí, es una respuesta compleja. acabo de poner mi correo ahí para que lo tomen y si alguien ocupa alguna pregunta después me la mandan a hacer y yo se la paso a Levi y se le contesto. Eh, Excelente. Por ¿Cómo correo. miden la cantidad de Jonathan, si quiere mecanismos? pongo el mío, si le parece. Ah, poner el tuyo. O no sé. Ok. Sí, póngalo. O sea, Buenas noches, ¿puedo hacer una pregunta? No debería porque dijimos que solo escritas, pero No, es que era para responderle cuando él dijo que no era, fue a mí quien se me bajó el azúcar. Sí, fui a la farmacia y me la tomaron ok. y me dieron un vasito con azúcar y ya me sentí mejor. Cuando fui donde el médico, me hicieron Ujú, exámenes, salió bien y Sonta me ujú. preguntó, mi familia es diabética todas, y me dijo que no, que salía bien, que no me preocupara, que me cuidara mejor en la alimentación, pero, o sea, no me dijo por qué es que se baja el azúcar, porque, o sea, realmente me sentí demasiado mal. Fue que unas personas me vieron y me llevaron a la farmacia y me Ajá. tuvieron como media hora hasta que algún familiar me fuera a recoger, pero nunca me explicaron por qué es que se bajó el azúcar así de pronto, ni nada. Claro, realmente es probable que no hubo un bajonazo de azúcar como tal, sino que usted tuvo un episodio que se llama lipotimia, que es la sensación de desvanecimiento. Las causas son muchas, muy variadas, ¿verdad? Entonces habría que ver el cuadro en el momento. Sí, definitivamente, bueno, pues algo dulce y que sentarse y el tiempo, como usted dice, pues hace que se recupere, pero es posible que la causa de la lipotimia haya sido otra, porque no es común que a una persona que no sea diabética y que no use medicamentos hipoglucemiantes se baje el azúcar, digamos, súbitamente y un episodio aislado. Eso no es común que suceda. Bueno, podría suceder definitivamente. Leo, son las 6:55. Ahí, porque todavía hay gente que quiere Perfecto, preguntar. Jonathan, más bien. No, Entonces, ahí está el correo y con mucho gusto, qué vergüenza, ahí más es que, bien. no, es que Leo tiene que retirarse porque lo convocaron a una situación médica y tiene que retirarse. Más bien se está por retirar desde las 6:45. Entonces, por favor, si No se tienen preocupe. alguna consulta, se la hacen a Leo por el correo que él puso y él con mucho gusto en algún momento se la responde. ¿Ok? Muchas gracias a Les todos, más bien. agradecemos su participación a todos, a todas y esperamos que pasen muy, muy buenas noches y muchas gracias por la asistencia. La grabación esta se pasa al final después para que la puedan tener o consultar si la requieren. Muchas gracias y pasen buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas Hasta Muchas noches. gracias, luego, buenas buenas noches. noches. Muchas gracias. A ustedes.